Durante años nadie hizo preguntas, nadie golpeó la puerta con verdadera intención y nadie quiso saber por qué aquella familia vivía como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, atrapados en una rutina silenciosa que parecía ajena al mundo que avanzaba afuera. Esta historia no es real, pero fue construida a partir de patrones, testimonios indirectos y situaciones repetidas que han ocurrido incontables veces, tantas que dejan de parecer ficción cuando se escuchan con atención. Ocurrió en el interior de Argentina a comienzos de la década de 1990, en una época marcada por crisis económicas, trabajos inestables y un abandono silencioso que no siempre aparecía en los periódicos, pero que se sentía con fuerza en los márgenes de las ciudades. Vivían en una casa de madera levantada con tablas viejas y desiguales, en un terreno olvidado al borde de un camino de tierra que casi nadie usaba. No era una casa construida para durar, sino para resistir día tras día, como si cada amanecer fuera una prueba más que debían superar sin hacer ruido. La madera crujía con el viento, el frío se filtraba por las rendijas y por las noches el sonido de la lluvia golpeando el techo parecía más fuerte dentro que afuera, como si la casa amplificara todo aquello que intentaban ignorar. Eran 4. Un padre, una madre y 2 hijos, ambos varones, aún demasiado pequeños para comprender por completo por qué el silencio era una regla no escrita dentro de esas paredes. El mayor había aprendido a observar sin preguntar, a leer los gestos cansados de sus padres, a entender que ciertas cosas no se decían porque decirlas podía romper algo frágil. El menor todavía creía que el mundo era así, que todas las casas temblaban con el viento y que todas las cenas eran simples, porque así debía ser. Durante años nadie los vio pedir ayuda. Nunca acudieron a organizaciones, nunca levantaron la voz, nunca explicaron su situación a los vecinos, no porque no lo necesitaran, sino porque habían aprendido que el silencio era una forma de protección, una barrera invisible que los mantenía unidos, aunque los fuera desgastando lentamente por dentro. El padre salía antes de que amaneciera y regresaba cuando el cielo ya estaba oscuro, con las manos ásperas, la mirada baja y un cansancio que no se quitaba ni con el sueño. La madre permanecía casi siempre en la casa, cuidando cada detalle, cada migaja, cada gesto, como si administrar la escasez fuera una tarea que exigía absoluta precisión. Los vecinos sabían que eran pobres, pero no más que otros. Sabían que la casa era precaria, pero no preguntaban por qué nunca mejoraba. Sabían que los niños eran callados, demasiado educados para su edad, pero atribuían eso a una crianza estricta. Lo que nadie sabía,
o nadie quiso saber, era que había algo más, algo que no encajaba del todo, una sensación persistente de que esa familia no solo sobrevivía a la pobreza, sino que la aceptaba como si fuera parte de un pacto silencioso. En la escuela, los niños no daban problemas, no se quejaban, no pedían, no llamaban la atención. El mayor evitaba participar cuando las actividades requerían materiales, y el menor siempre decía que no tenía hambre cuando llegaba la hora del recreo. Los maestros lo notaron, claro, pero en aquellos años las carencias eran comunes, y aprender a mirar hacia otro lado también lo era. Sin embargo, había patrones que se repetían, pequeños detalles que con el tiempo empezaron a incomodar a quienes prestaban un poco más de atención. Esta historia comienza así, sin gritos, sin tragedias evidentes, sin un evento claro que marque el inicio del horror. Porque lo que ocurrió con esta familia no fue un desastre repentino, sino una acumulación lenta, una suma de días iguales, de silencios prolongados, de decisiones tomadas en la oscuridad, hasta que alguien, muchos años después, decidió mirar más de cerca y se dio cuenta de que la verdad llevaba demasiado tiempo escondida. Con el paso de los meses, la vida de aquella familia comenzó a parecerse a un círculo cerrado, donde cada día era casi idéntico al anterior, y cualquier desviación, por mínima que fuera, parecía peligrosa. La casa de madera no cambiaba, el camino de tierra seguía igual, y ellos continuaban moviéndose dentro de ese espacio reducido como si hubieran aprendido a no ocupar más lugar del necesario. No había discusiones audibles, no había risas fuertes, no había música. Todo ocurría en un volumen bajo, como si el silencio fuera una norma impuesta por algo que nadie mencionaba, pero todos respetaban. El padre trabajaba de manera intermitente, aceptando tareas temporales que no garantizaban estabilidad ni seguridad. Jornadas largas, pagos atrasados, promesas que nunca se cumplían. Aún así, nunca regresaba sin algo en las manos, aunque fuera poco, aunque fuera insuficiente. La madre recibía ese esfuerzo con una mirada breve, casi imperceptible, y organizaba la cena como si se tratara de un ritual repetido cientos de veces, donde cada porción estaba calculada y cada gesto tenía un propósito. Nadie comía más de lo necesario, nadie preguntaba si había un poco más. Los niños crecían dentro de ese esquema sin entenderlo del todo, pero adaptándose a él con una rapidez inquietante. El mayor había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, a observar las reacciones de sus padres antes de formular cualquier pregunta, a medir sus palabras como si existiera un riesgo oculto en decir demasiado. El menor imitaba esa conducta sin saber por qué,
como si el silencio se hubiera convertido en un idioma propio que se aprendía sin explicación. En la escuela, los días seguían un patrón similar. Llegaban temprano, se sentaban juntos cuando era posible y evitaban llamar la atención. No hablaban de su casa, no invitaban a nadie, no mencionaban fines de semana ni celebraciones. Cuando otros niños contaban historias familiares, ellos escuchaban con atención, pero sin participar, como si esas experiencias pertenecieran a un mundo ajeno. Los maestros notaban la ausencia de ciertos elementos básicos, pero en una época donde muchas familias atravesaban dificultades, esas señales no siempre parecían alarmantes. Sin embargo, había detalles que empezaban a repetirse con demasiada precisión. El mayor siempre llevaba la misma ropa, limpia pero gastada, remendada con cuidado. El menor se quedaba dormido en clase con una frecuencia que no coincidía con su edad. Ninguno se quejaba, ninguno pedía ayuda, ninguno parecía sorprendido por la escasez. Esa normalización de la carencia era para algunos lo más inquietante de todo. En el barrio, la familia era conocida, pero no cercana. Saludaban con cortesía, respondían lo justo, evitaban conversaciones largas. Nadie los vio celebrar cumpleaños, nadie escuchó discusiones fuertes, nadie notó visitas. Era como si su vida ocurriera en un plano paralelo, visible pero inaccesible, presente pero nunca compartido. La casa de madera, con su aspecto frágil, se mantenía en pie como un símbolo silencioso de esa resistencia que no pedía reconocimiento. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era lástima, ni curiosidad, ni preocupación evidente. Era una sensación persistente de que algo no estaba siendo dicho, de que esa pobreza no era solo resultado de circunstancias externas, sino de una decisión sostenida, de una elección repetida día tras día. Pero en aquel entonces, nadie estaba preparado para cuestionar esa impresión, porque hacerlo implicaba acercarse demasiado a una verdad que podía ser difícil de soportar. Así transcurrieron los años, sin cambios visibles, sin mejoras, sin colapsos. La familia seguía allí, intacta en su silencio, como si el tiempo no tuviera el mismo efecto sobre ellos. Y mientras todo parecía permanecer igual, algo empezaba a acumularse lentamente bajo la superficie, algo que aún no tenía forma clara, pero que comenzaba a dejar señales para quien estuviera dispuesto a mirar con más atención. Fue recién a mediados de los años 90 cuando algunas señales comenzaron a destacar con una claridad incómoda, no porque fueran nuevas, sino porque su repetición constante ya no podía atribuirse solo a la casualidad o a la pobreza generalizada de la época. En ese contexto,
La crisis económica había dejado marcas profundas en muchas familias, pero incluso dentro de ese escenario, la rutina de aquella casa de madera parecía demasiado rígida, demasiado contenida, como si estuviera sostenida por una lógica interna que nadie más conocía. El cambio no comenzó con un evento puntual, sino con observaciones dispersas, comentarios sueltos, impresiones que no encontraban todavía una forma concreta. Un docente notó que el hijo mayor reaccionaba con una tensión particular cada vez que se mencionaban visitas domiciliarias o reuniones familiares. No era miedo explícito, sino una alerta silenciosa, una postura corporal que se cerraba, como si la sola idea de que alguien entrara en su casa alterara un equilibrio frágil que él sentía la obligación de proteger. El hijo menor, por su parte, empezó a manifestar episodios recurrentes de cansancio extremo. No se trataba solo de quedarse dormido en clase, sino de una fatiga persistente que no coincidía con enfermedades visibles ni con problemas evidentes. Cuando se le preguntaba si dormía bien, respondía siempre de la misma manera, con frases cortas, ensayadas, como si repitiera una explicación aprendida. Nunca entraba en detalles, nunca parecía confundido, nunca se contradicía. Esa coherencia excesiva en alguien tan pequeño resultaba inquietante. Algunas maestras recordaron, tiempo después, que los niños evitaban sistemáticamente las actividades que implicaban hablar de su vida personal. Dibujos de la familia, relatos sobre el hogar, tareas que requerían describir el lugar donde vivían. Siempre encontraban la forma de cumplir sin exponerse, usando generalidades, omitiendo detalles, manteniendo una distancia emocional que no era habitual para su edad. No parecían avergonzados, sino entrenados para no revelar demasiado. En el barrio, las percepciones eran similares. Un vecino comentó alguna vez que nunca había visto entrar a nadie a esa casa, ni familiares, ni amigos, ni siquiera trabajadores. Otro mencionó que el padre rechazaba cualquier ofrecimiento de ayuda con una amabilidad firme, casi automática, como si esa posibilidad estuviera descartada de antemano. No había enojo ni orgullo visible, solo una negativa constante que no admitía discusión. La casa de madera seguía mostrando señales de desgaste, pero nunca colapsaba. Cada tabla dañada era reparada de forma provisional, cada filtración era contenida lo justo para seguir adelante. No había intentos de mejorarla, solo de mantenerla en un estado funcional mínimo, como si su precariedad fuera parte de un acuerdo tácito. Nadie entendía por qué, teniendo la posibilidad de buscar alternativas, elegían permanecer allí. Con el paso del tiempo, estas observaciones comenzaron a formar un patrón.
aunque todavía nadie se atrevía a llamarlo así. Las personas que notaban estas irregularidades no compartían sus dudas entre sí, quizás por temor a exagerar, quizás por la costumbre de normalizar lo que no se entiende, pero la sensación persistía, creciendo lentamente, como una sombra que se alarga sin que uno se dé cuenta. Algo no estaba del todo bien, pero no había pruebas, solo intuiciones. Y en historias como esta, las intuiciones suelen ser ignoradas hasta que ya es demasiado tarde para actuar sin consecuencias. Mientras tanto, la familia continuaba con su vida silenciosa, ajena o quizás demasiado consciente de esas miradas que comenzaban a detenerse un segundo más de lo habitual, como si alguien, por fin, estuviera empezando a ver más allá de la superficie. A medida que las sospechas crecían de forma silenciosa, la casa de madera comenzó a adquirir un significado distinto para quienes observaban desde fuera. Ya no era solo una construcción precaria en un terreno olvidado, sino una frontera clara, un límite físico y simbólico que separaba lo que se veía de lo que permanecía oculto. Nadie entraba, nadie salía, y esa ausencia de tránsito, tan constante a lo largo de los años, empezó a parecer menos casual y más deliberada. Algunos vecinos recordaron después que el padre evitaba cualquier conversación que pudiera extenderse más de lo necesario. Respondía con educación, pero sin permitir cercanía. Nunca hablaba del pasado, nunca hacía planes a futuro. Y cuando se le preguntaba por mejoras en la casa, desviaba el tema con frases vagas, como si esa posibilidad no existiera dentro de su horizonte. La madre, por su parte, rara vez se alejaba de la vivienda. Cuando lo hacía, era solo por lo indispensable, y siempre regresaba rápido, como si temiera dejar la casa sola por demasiado tiempo. Los niños tampoco cruzaban ese límite invisible. No llevaban amigos, no aceptaban invitaciones, no participaban en actividades fuera del horario escolar. Para ellos, la casa no era solo un lugar donde vivían, sino un espacio que parecía exigir lealtad y discreción absoluta. El mayor entendía esto con una claridad inquietante, mientras que el menor lo asumía como una regla natural, sin cuestionarla. Con el paso de los años, algunos intentos tímidos de acercamiento ocurrieron. Una vecina ofreció ropa usada, otra propuso compartir comida. Todas las ofertas fueron rechazadas de la misma manera, con gratitud, con cortesía, pero sin excepción. Esa repetición exacta en las respuestas comenzó a levantar preguntas que nadie formulaba en voz alta. No se trataba de orgullo herido ni de desconfianza evidente,
sino de una negativa estructural, como si aceptar ayuda pudiera romper algo más grande que la simple imagen de autosuficiencia. Desde el exterior, la casa mostraba señales claras de desgaste. La madera estaba reseca, algunas tablas se habían oscurecido con la humedad y el techo parecía apenas sostenerse. Sin embargo, nunca se permitió que el deterioro avanzara demasiado. Cada reparación era mínima, suficiente para seguir adelante, nunca suficiente para mejorar. Era como si la casa tuviera que permanecer exactamente así, ni peor ni mejor, detenida en un estado intermedio que reflejaba la vida de quienes la habitaban. En ese tiempo comenzaron a circular comentarios aislados, casi susurrados. No acusaciones, no rumores concretos, sino preguntas sin respuesta. ¿Por qué no se iban? ¿Por qué no pedían ayuda? ¿Por qué los niños parecían tan conscientes de lo que no debían decir? Ninguna de esas preguntas encontraba un espacio adecuado para ser discutida, porque hacerlo implicaba aceptar que algo estaba profundamente mal y que todos habían sido testigos pasivos durante demasiado tiempo. Mientras tanto, dentro de la casa, la vida continuaba siguiendo un orden rígido, horarios estrictos, rutinas inalterables, silencios prolongados. No había lugar para improvisación ni para errores. Todo parecía estar diseñado para evitar cualquier tipo de atención externa, como si la familia viviera bajo la constante amenaza de ser descubierta, aunque nadie supiera exactamente qué era lo que debía descubrirse. Y así, la casa de madera dejó de ser solo un refugio precario y se convirtió en el centro de una tensión invisible, un espacio cargado de significados ocultos, donde cada pared parecía guardar una historia que nadie estaba dispuesto a contar todavía. Algo se sostenía allí dentro, algo frágil y pesado al mismo tiempo, y la sensación de que ese equilibrio no podía durar indefinidamente comenzaba a hacerse cada vez más difícil de ignorar. A finales de los años 90, cuando el contexto del país comenzaba a mostrar signos de un agotamiento profundo, algunas piezas sueltas del pasado empezaron a insinuarse sin terminar de encajar. No eran confesiones ni revelaciones claras, sino referencias indirectas, frases incompletas, silencios que aparecían siempre en los mismos momentos, como si existiera un recuerdo compartido que nadie se atrevía a nombrar. El padre, en especial, parecía cargar con algo que no pertenecía solo al presente, algo que había sido decidido muchos años atrás y cuyos efectos seguían determinando cada aspecto de la vida familiar. Quienes trabajaron con él recordaron después que evitaba cualquier conversación sobre su historia personal. Cuando surgían preguntas sobre trabajos anteriores o lugares donde había vivido,
respondía con vaguedades, cambiando de tema con rapidez. No mentía de forma evidente, pero tampoco decía la verdad completa. Esa forma de hablar, siempre bordeando algo que no se terminaba de decir, daba la impresión de que su vida estaba dividida en dos partes bien separadas. Un antes que no debía ser revisado y un presente que debía mantenerse estable a cualquier costo. La madre reforzaba ese silencio con una actitud constante de contención. No discutía, no cuestionaba, no mostraba desacuerdo en público. Todo se resolvía dentro de la casa, en conversaciones bajas, casi inaudibles, que los niños aprendieron a no escuchar aunque estuvieran cerca. Para ellos, esas charlas nocturnas eran parte del paisaje, un murmullo que indicaba que algo importante estaba ocurriendo, pero que no les correspondía comprender todavía. El hijo mayor empezó a notar que ciertas fechas generaban una tensión distinta en sus padres. No eran aniversarios ni celebraciones, sino momentos específicos del año en los que el ambiente se volvía más rígido, más cargado. En esos días el padre trabajaba más horas, la madre revisaba una y otra vez las pocas pertenencias que tenían, y la casa parecía cerrarse aún más sobre sí misma. Nadie explicaba el motivo, pero la repetición era demasiado precisa como para ser casual. Algunas personas cercanas recordaron después haber escuchado comentarios aislados sobre una deuda antigua, algo que no se refería solo a dinero. No se sabía con quién, ni por qué, ni en qué condiciones, pero la idea aparecía de forma recurrente cuando se intentaba entender por qué aquella familia aceptaba vivir en condiciones tan duras sin buscar una salida evidente. No era una deuda que pudiera pagarse con esfuerzo o tiempo, sino algo más abstracto, más pesado, que parecía exigir sacrificios continuos. La pobreza, en ese contexto, dejaba de ser solo una consecuencia de la falta de oportunidades y empezaba a parecer una elección sostenida, una forma de cumplir con una obligación invisible. Cada renuncia, cada negativa a recibir ayuda, cada día vivido en silencio, parecía formar parte de un equilibrio delicado que no debía romperse. Y aunque nadie podía señalar una causa concreta, la sensación de que esa vida estaba siendo utilizada como moneda de cambio se volvía cada vez más difícil de ignorar. Dentro de la casa de madera, esa carga se manifestaba en gestos pequeños pero constantes. La forma en que el padre se detenía antes de hablar, como midiendo el peso de cada palabra. La manera en que la madre organizaba el espacio, reduciendo todo a lo esencial, como si cualquier exceso fuera peligroso. Los niños crecían observando esos comportamientos y aprendiendo sin que nadie se los explicara que había límites que no debían cruzar. Así,
El pasado comenzó a infiltrarse lentamente en el presente, no como un recuerdo claro, sino como una presión constante que daba forma a cada decisión. Algo había ocurrido muchos años atrás, algo que nunca fue resuelto, y esa historia no contada seguía marcando el ritmo de una familia que parecía atrapada en una espera silenciosa, aguardando un momento que nadie sabía nombrar, pero que todos sentían que, tarde o temprano, llegaría. El punto de inflexión no llegó como una irrupción brusca, sino como una acumulación de observaciones que por primera vez comenzaron a conectarse entre sí. Fue una persona externa al barrio, alguien que no había crecido normalizando esas carencias, quien percibió que algo no encajaba del todo. No buscaba respuestas extraordinarias, solo cumplir con una rutina administrativa que, en aquel contexto, implicaba visitar a las familias de ciertos alumnos para evaluar condiciones generales de vida y seguimiento escolar. La visita fue anunciada con antelación, como correspondía, y esa sola notificación alteró de inmediato el equilibrio interno de la casa. El hijo mayor notó el cambio antes que nadie. Los movimientos se volvieron más precisos, las conversaciones aún más breves, y el padre pasó varias noches reparando detalles mínimos de la vivienda, ajustando tablas, reforzando cierres, como si el objetivo no fuera mejorar la casa, sino controlar exactamente qué podía verse y qué debía permanecer oculto. Cuando finalmente llegó el día, la casa de madera se presentó tal como siempre había estado, limpia, ordenada, austera. No había signos evidentes de abandono extremo, pero tampoco indicios de una vida normal. Todo parecía reducido a lo estrictamente necesario, como si cada objeto hubiera sido elegido no por comodidad, sino por discreción. La persona que realizó la visita notó de inmediato esa sensación difícil de describir, esa impresión de estar en un lugar donde nada sobraba porque nada estaba permitido. La conversación fue cordial, medida, llena de respuestas correctas pero incompletas. El padre hablaba lo justo, la madre asentía. Los niños permanecían en silencio. No hubo contradicciones, no hubo nerviosismo visible, no hubo escenas que justificaran una intervención inmediata. Y sin embargo, algo persistía, una incomodidad sutil que no desaparecía al salir de la casa. No era lo que se veía, sino lo que no se veía, lo que parecía deliberadamente ausente. En los días posteriores, esa sensación no se disipó. Al contrario, comenzó a adquirir forma. Al revisar informes anteriores, la persona notó que la familia había estado en situaciones similares durante años, siempre al borde,
siempre dentro de los límites aceptables, sin cruzarlos nunca. No había registros de pedidos de ayuda, ni de mejoras, ni de crisis abiertas. Todo se mantenía en una línea constante, demasiado constante para una familia expuesta a condiciones tan inestables. Fue entonces cuando apareció la primera pregunta real. ¿Cómo lograban sostener esa estabilidad mínima durante tanto tiempo sin apoyo externo? La respuesta no era evidente y las explicaciones habituales no alcanzaban. La pobreza extrema suele dejar rastros caóticos, rupturas, emergencias. En este caso, lo que había era control, repetición, resistencia silenciosa, como si alguien en algún momento hubiera decidido que esa forma de vida debía mantenerse intacta. A partir de ese instante, la familia dejó de ser solo un caso más entre muchos. Sin saberlo, habían sido observados con una atención distinta, una mirada que ya no aceptaba las respuestas superficiales. Y aunque nada cambió de inmediato, la tensión comenzó a desplazarse lentamente desde el interior de la casa hacia el exterior, como si el secreto que habían protegido durante años empezara finalmente a perder fuerza frente a alguien dispuesto a no apartar la vista. La verdad aún no había sido descubierta, pero por primera vez existía la posibilidad real de que el silencio no fuera suficiente. Y esa posibilidad, por pequeña que pareciera, alteró un equilibrio que había tardado años en construirse. Después de aquella primera visita, nada cambió en apariencia, pero todo empezó a sentirse distinto. La familia continuó con su rutina. El padre siguió saliendo antes del amanecer. La madre mantuvo la casa en el mismo estado de orden contenido. Y los niños asistieron a la escuela sin alterar su comportamiento. Sin embargo, había una diferencia sutil pero decisiva. Ahora alguien observaba con memoria, comparando lo que veía con lo que ya había visto antes, detectando pequeñas variaciones que por sí solas no significaban nada, pero que juntas comenzaban a formar un patrón inquietante. En revisiones posteriores surgieron inconsistencias difíciles de ignorar. La familia figuraba como residente en el mismo lugar desde hacía más de una década, sin registros de mudanzas ni cambios significativos, algo poco común para personas en condiciones tan frágiles. No había antecedentes de asistencia estatal ni comunitaria, ni siquiera en los momentos más críticos de la crisis nacional. Esa ausencia total de ayuda externa, lejos de ser una señal de autosuficiencia, comenzaba a parecer una anomalía. Las entrevistas indirectas con personas del entorno reforzaron esa impresión. Algunos docentes coincidían en que los niños parecían saber exactamente qué decir y qué no, como si hubieran recibido instrucciones claras, repetidas a lo largo del tiempo.
Un vecino recordó que, años atrás, había intentado alertar sobre el estado de la vivienda, pero nunca encontró respaldo suficiente para insistir. Otro mencionó que el padre evitaba firmar documentos o dejar constancia escrita de cualquier cosa que no fuera estrictamente obligatoria. Dentro de la casa, la tensión se había vuelto más palpable. El hijo mayor percibía los cambios con una claridad que lo inquietaba. Las conversaciones nocturnas se prolongaban más de lo habitual. Los silencios eran más densos y la madre revisaba una y otra vez los mismos papeles guardados en un cajón que rara vez se abría. Nadie explicaba nada, pero el ambiente indicaba que algo se estaba acercando, algo que no podía ser detenido solo con disciplina y discreción. La casa de madera comenzó a mostrar signos de deterioro más evidentes, no porque hubiera empeorado de repente, sino porque el esfuerzo por mantenerla estable ya no alcanzaba. Algunas tablas se aflojaron, el techo filtró más agua de lo habitual, y los intentos de reparación parecían apresurados, menos cuidadosos. Era como si el tiempo, hasta entonces contenido, empezara a avanzar con mayor fuerza, presionando desde todos los lados. La persona que seguía el caso empezó a notar que cada respuesta de la familia coincidía demasiado bien con los registros previos. No había contradicciones, pero tampoco evolución. Todo permanecía exactamente igual, año tras año, como si la vida de esa familia hubiera sido congelada en un punto específico del pasado. Esa inmovilidad prolongada, más que cualquier signo visible de pobreza, se convirtió en el elemento más perturbador. A esas alturas, la pregunta ya no era si algo estaba siendo ocultado, sino ¿qué tan grande debía ser ese secreto para justificar tantos años de renuncias, de silencios forzados y de aislamiento voluntario? La sensación de que la verdad no solo explicaría el presente, sino que también reescribiría el pasado, comenzó a hacerse cada vez más clara. Y mientras las observaciones se acumulaban y las piezas parecían acercarse lentamente entre sí, la familia seguía aferrándose a una normalidad frágil, sin saber cuánto tiempo más podría sostenerse antes de que alguien finalmente se atreviera a formular la pregunta que todos habían evitado durante años. El proceso no avanzó mediante una confrontación directa, sino a través de pequeñas fisuras que comenzaron a abrirse de manera casi inevitable. La atención sostenida generó efectos que la familia no había previsto, no porque hubiera errores evidentes, sino porque ningún sistema basado en el silencio puede mantenerse intacto cuando es observado durante demasiado tiempo. Cada nueva visita, cada revisión, cada conversación indirecta añadía una presión adicional a una estructura que ya estaba al límite. Fue en una entrevista rutinaria,
aparentemente inofensiva, donde apareció la primera grieta concreta. No fue una confesión, sino una discrepancia mínima en una fecha, una referencia temporal que no coincidía del todo con los registros anteriores. El padre corrigió el dato casi de inmediato, pero ese ajuste rápido dejó una impresión clara. Había información que debía mantenerse perfectamente alineada, y cualquier desvío, por pequeño que fuera, generaba una reacción automática. La madre, hasta entonces imperturbable, comenzó a mostrar señales de agotamiento acumulado. No lágrimas, no crisis visibles, sino una lentitud distinta en los movimientos, una dificultad creciente para sostener la misma contención que había definido su comportamiento durante años. El cuidado extremo con el que administraba la casa empezó a mostrar fisuras, y algunas decisiones que antes se tomaban con precisión comenzaron a retrasarse, como si la energía necesaria para sostener ese control ya no estuviera disponible. Los niños también empezaron a reaccionar de formas nuevas. El menor hizo una pregunta en clase que no correspondía a su edad. Una inquietud relacionada con la permanencia, con la idea de quedarse o tener que irse. El mayor, en cambio, se volvió aún más reservado, consciente de que algo se estaba moviendo fuera de su control y de que cualquier palabra fuera de lugar podía acelerar un desenlace que no comprendía del todo, pero que intuía peligroso. En los documentos revisados surgieron referencias a un episodio antiguo, apenas mencionado, ocurrido muchos años antes de que los niños nacieran. No había detalles claros, solo una anotación incompleta, una observación que parecía haber sido descartada en su momento por falta de seguimiento. Esa referencia, ignorada durante años, comenzaba ahora a adquirir un peso distinto, como una pieza olvidada que, al ser reexaminada, empezaba a encajar con demasiadas cosas. La persona encargada del caso comprendió entonces que no estaba frente a una situación de abandono convencional, sino ante una historia sostenida por una decisión prolongada, por un acuerdo implícito que había definido la vida de esa familia desde mucho antes de que alguien comenzara a observarlos. La pobreza ya no era el centro del problema, sino una consecuencia visible de algo más profundo, algo que había sido aceptado como condición necesaria para mantener un equilibrio que nadie se atrevía a romper. La casa de madera, testigo silencioso de ese desgaste, empezó a parecer menos un refugio y más un contenedor de todo aquello que no había sido dicho. Cada pared,
Cada reparación improvisada, cada objeto reducido a lo esencial, parecía cargar con una historia que estaba a punto de emerger, no por voluntad de quienes la habían guardado, sino porque el paso del tiempo y la mirada insistente finalmente habían hecho imposible seguir ocultándola. Y así, sin revelaciones espectaculares ni giros abruptos, la verdad comenzó a insinuarse, aún incompleta, aún fragmentada, pero ya imposible de ignorar. Lo que había sido mantenido en silencio durante años empezaba lentamente a encontrar una forma de salir a la superficie. Cuando finalmente algunas piezas comenzaron a alinearse, no lo hicieron de forma clara ni definitiva, sino como una imagen borrosa que sólo podía entenderse al tomar distancia. La referencia antigua encontrada en los registros no hablaba de un delito concreto ni de un hecho cerrado, sino de una situación irregular ocurrida a finales de los años 80, en un contexto marcado por precariedad institucional, decisiones apresuradas y acuerdos informales que nunca quedaron del todo documentados. Era un tiempo en el que muchas cosas se resolvían fuera del papel, y lo que no se registraba oficialmente quedaba suspendido en una zona gris. El padre había estado involucrado en aquel episodio de manera indirecta, según los pocos datos disponibles. No como protagonista, sino como alguien que aceptó una responsabilidad que no le correspondía del todo, quizás para proteger a otra persona, quizás para evitar una consecuencia mayor. No había pruebas concluyentes, solo indicios de que había asumido una carga que no se extinguía con el paso del tiempo. Aquella decisión, tomada en un momento límite, parecía haber definido todo lo que vino después. La vida en la casa de madera comenzó a leerse, entonces, como una extensión de ese acuerdo silencioso. La renuncia constante, la negativa a recibir ayuda, el aislamiento voluntario y la aceptación de una pobreza extrema adquirían un nuevo sentido. No se trataba solo de sobrevivir, sino de cumplir con una espera indefinida, con una penitencia no impuesta por una autoridad formal, sino sostenida por la culpa, el miedo y una idea distorsionada de responsabilidad. La madre había aceptado ese destino desde el principio, no necesariamente porque lo compartiera, sino porque entendió que oponerse podía desestabilizar un equilibrio que ya era frágil. Su rol se convirtió en el de preservar, contener, sostener, no cuestionar, no remover el pasado, no abrir puertas que luego no podrían cerrarse. Los hijos crecieron dentro de esa lógica sin conocer su origen, pero aprendiendo sus reglas con una precisión que resultaba inquietante. La persona a cargo del seguimiento comprendió que revelar de forma abrupta lo que se estaba descubriendo podía tener consecuencias
imprevisibles. No había una verdad simple que exponer, ni una solución clara que aplicar. Lo que existía era una historia construida sobre decisiones incompletas, silencios prolongados y responsabilidades asumidas sin respaldo. Una historia donde la línea entre la protección y el daño se había vuelto difusa con el paso de los años. Mientras tanto, dentro de la casa el ambiente se volvió casi insoportable. El padre parecía anticipar que el final de ese silencio estaba cerca. Su comportamiento se volvió más errático, no violento, pero sí marcado por una tensión constante. La madre, agotada, ya no lograba sostener la misma contención. Los niños, especialmente el mayor, comenzaron a intuir que aquello que había definido su infancia estaba a punto de desaparecer, aunque no sabían si lo que vendría después sería mejor o simplemente distinto. La verdad, aún sin ser nombrada explícitamente, ya estaba presente en cada gesto, en cada conversación inconclusa, en cada mirada que evitaba encontrarse con otra. No era una revelación liberadora, sino una carga que amenazaba con reconfigurar todo lo que esa familia creía saber sobre sí misma. Y a esas alturas, la pregunta ya no era si el secreto saldría a la luz, sino qué quedaría en pie una vez que lo hiciera. El desenlace no llegó como una revelación pública, ni como una intervención espectacular. No hubo titulares, ni escenas de confrontación, ni un momento único que pudiera señalarse como el final de la historia. Lo que ocurrió fue más silencioso, más humano y, por eso mismo, más difícil de asimilar. La acumulación de observaciones, registros incompletos y testimonios indirectos obligó a que el pasado fuera finalmente nombrado, no para ser juzgado de inmediato, sino para dejar de sostener una vida entera construida sobre su ocultamiento. El episodio de finales de los años 80 nunca pudo esclarecerse por completo. Los documentos eran insuficientes, las versiones incompletas, y muchas de las personas involucradas ya no estaban disponibles para confirmar o desmentir lo ocurrido. Lo único claro era que el padre había aceptado una responsabilidad que no le correspondía del todo, creyendo que el tiempo y el sacrificio constante podían compensar una decisión tomada bajo presión. Esa creencia, sostenida durante años, había moldeado cada elección posterior, incluso aquellas que afectaron profundamente a quienes no habían participado de ese pasado. Cuando la posibilidad de continuar en silencio desapareció, la familia quedó expuesta a una realidad que no había sido contemplada. Vivir de otra manera también implicaba enfrentar aquello que habían evitado durante tanto tiempo. La pobreza, que había funcionado como una forma de penitencia, dejó de tener sentido cuando ya no protegía nada.
El aislamiento, que había sido una estrategia, se convirtió en una carga innecesaria. El proceso que siguió fue lento y lleno de incertidumbre. No hubo soluciones inmediatas ni reparaciones completas. Algunas ayudas llegaron, otras no. Algunas puertas se abrieron, pero no todas. La casa de madera, testigo de años de resistencia silenciosa, empezó a vaciarse poco a poco de su significado original. No porque dejara de existir, sino porque dejó de ser el centro de una vida definida únicamente por la renuncia. Los hijos, especialmente el mayor, comenzaron a comprender que aquello que habían aprendido como normal no lo era. Esa comprensión no trajo alivio inmediato, sino confusión. Descubrir que el silencio había sido una elección y no una condición inevitable implicó replantear su propia historia, aceptar que habían crecido dentro de un acuerdo que nunca les fue explicado. La infancia que habían vivido no podía cambiarse, pero al menos dejó de estar atrapada en una lógica que ya no tenía razón de ser. El padre nunca habló abiertamente de todo, no porque no quisiera, sino porque algunas decisiones, una vez tomadas, no encuentran palabras suficientes para ser explicadas. La madre, en cambio, fue la primera en admitir que el silencio había sido una forma de supervivencia, pero también una prisión que se había extendido demasiado en el tiempo. Ambos entendieron, demasiado tarde quizás, que proteger no siempre significa ocultar. Esta historia no tiene un final cerrado ni una enseñanza sencilla. No hay redención completa ni castigo claro. Lo que queda es la constatación de que el silencio prolongado, cuando se convierte en norma, puede moldear vidas enteras sin que nadie lo note. Durante años, vivieron en silencio y pobreza, no solo por falta de opciones, sino por una verdad mal entendida, sostenida más allá de su sentido original. Y cuando alguien finalmente decidió mirar con atención, no descubrió un secreto espectacular, sino algo mucho más inquietante: la capacidad humana de aceptar el sufrimiento como destino, incluso cuando ya no es necesario. Porque a veces la verdad no destruye lo que existe, sino que revela cuánto tiempo se ha vivido de una manera que ya no tenía por qué continuar.